Mucho se ha hablado últimamente de la educación en México. Se analizan los resultados estandarizados como la prueba PISA, donde nuestro país ocupa los últimos lugares. Se señala con alarma, aunque pocas veces se precisa que ocupa el puesto 49 de 61 países en el mundo, de acuerdo con la última prueba realizada en 2012. Pero la educación es un proceso más complejo que un examen estandarizado que mide cuantitativamente la capacidad de los alumnos, solamente en 3 rubros: habilidad lectora, habilidad matemática y las ciencias naturales. Los análisis superficiales que se difunden en los medios de información se centran y reducen en la figura del maestro y su preparación como los responsables de estos malos resultados, dejando de lado aspectos vitales como la infraestructura en las escuelas, los planes y programas de estudio, los contenidos educativos, la economía de las familias mexicanas y la degradación del llamado tejido social, ocasionado por la pobreza, la inseguridad, la corrupción, entre muchos males que aquejan a nuestra sociedad. En el año 2013, el gobierno mexicano impuso controversiales reformas en prácticamente todos los rubros que supuestamente mejorarían la calidad de vida de los mexicanos. Las más polémicas fueron la energética, que abre la posibilidad a particulares y extranjeros de participar en el negocio del petróleo en nuestro territorio, pues mucho se ha informado que Pemex se encuentra en quiebra y no tiene la capacidad para extraer con eficiencia el crudo, y la llamada reforma educativa, que se conjuga con la detención de la lideresa del CENTE y que retorna el control del magisterio al gobierno desde una perspectiva laboral, pues se evaluará a los maestros para mantenerse en su trabajo, eliminando beneficios magisteriales legítimos, dejando de lado los planes y programas, los instrumentos pedagógicos que tendrían que estar en una verdadera reforma educativa, que nada ayudará a resolver los verdaderos problemas educativos. Y no solo el cumplimiento de las exigencias de una organización como la OCDE, con su visión empresarial que ha inundado el hecho educativo implementando conceptos como competencia, liderazgo y calidad, que son propios de la economía y no de la verdadera educación. Esa educación que brinde al ser humano los conocimientos y habilidades para desarrollarse integralmente y no solo para ser mano de obra y ser contratado en una fábrica o empresa y produzca beneficios económicos a todos menos a él mismo, que le permitan llevar una vida plena y con sus derechos individuales intactos. ¿Cómo podemos decir que estos recursos se están implementando como se debe? ¿Qué pasa con estos nuevos propósitos del gobierno? ¿Mucho o nada? México proporcionó menos del 4.39% en este 2015 del PIB para la educación, mientras que en Finlandia se asigna más del 12% en lo que ellos consideran su mejor inversión, no como un gasto que hay que recortar año con año. Los informes indican que la economía mexicana ha aumentado en los últimos 6 años solo un 2% anual, lo que resulta insuficiente para miles de jóvenes que no obtienen lugar en una escuela o simplemente dejan de estudiar por no contar con el recurso económico para pagar sus estudios. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en su reporte 2010, en términos reales del presupuesto educativo, afirma que México está por debajo del presupuesto que requiere para la educación. El reporte dice: 5.7% invierte México para la educación de su Producto Interno Bruto, más que Brasil, pero menos que Chile y muy por debajo de los países de la OCDE. Solo en educación primaria por alumno se invierte poco más de 27,000 pesos al año, 3 veces menos que en países de la OCDE. En cada alumno de secundaria, México gasta al año 29,000, de nuevo por debajo 3 veces de los demás países. Y en caso de los alumnos del nivel medio superior, casi 90,000 pesos al año por alumno, aunque los miembros de la OCDE invierten el doble.
camino a un camión, a un autobús, que está muy maltratado, con la palanca de velocidades amarrada con un mecate, el parabrisas estrellado, los asientos rotos, ¿no? Hay hoyos en el techo, las llantas muy mal, ¿no? Un motor bastante dañado, que está en un camino de terracería. Si hacemos una analogía y decimos, bueno, el camión es el sistema educativo, ¿no? Y el sistema educativo está tan dañado, con tantos problemas, y si luego pensamos que la terracería son las condiciones del país y las condiciones del sistema educativo, un breve paréntesis, en el informe presidencial, el presidente Peña Nieto dijo que el 64% de las 109,000 escuelas tienen problemas de mobiliario y sanitarios. Además, una desigualdad brutal, 50 millones de pobres, etc. Entonces, una cosa que es paradójica es que llamemos reforma educativa a un proceso en el cual se dice que la solución es evaluar a los choferes. Perdón, tendría que estar acompañado con un proyecto de mejorar el autobús en serio y, digamos, reparar la carretera. Sino apostar a que la única causa y la exclusiva solución del problema son los profesores y evaluarlos, conduce a una situación que no va a modificar la calidad del sistema educativo. Lo que sí va a hacer es que el Estado, en este caso el gobierno, va a recuperar no la rectoría de la educación, sino el control del magisterio, que antes lo había cedido, no se lo habían arrebatado, lo había cedido al sindicato. En consecuencia, me parece que llamar reforma educativa a lo que está ocurriendo es excesivo. Sí toca a un actor fundamental de la educación, los profesores, pero al no tener contemplado un horizonte educativo, por ejemplo, cuando se dice que va a haber una evaluación y una evaluación integral a cargo del INE, del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, platicando con los colegas del INE me dicen, bueno, vamos a hacer una evaluación integral sin cambiar los programas de estudio. Es decir, los programas de estudio son enciclopédicos. Entonces, un buen profesor es aquel que se sabe todo el contenido. No, un buen profesor es aquel que conoce pedagógicamente qué hacer con el contenido educativo que tiene que enseñar.